Bueno, seguimos con esta edición especial y con invitados que siguen siendo de lujo para esta entrega y por supuesto llevándolo a toda la audiencia de nuestro país. Tenemos en este bloque a tres grandes invitados que hacen una labor extraordinaria por nuestra nación. El honorable embajador Gianluca Grippa, bienvenido. Gracias. Embajador de la Unión Europea, qué bueno volver a verlo. Igualmente en este de mi escenario. parte. El licenciado Rodolfo Valentín Santos, quien es el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, gracias por estar acá con nosotros. Y vía Zoom tenemos al diputado Juan Dionisio, quien realmente ha causado gran revuelo, diputado, cuando ha tratado y ha hablado sobre la ley, el proyecto de ley para la no discriminación. Un honor tenerlo a los tres acá. Esto es, como dicen el buen dominicano, de peso pesado, esta entrevista. Y de verdad que es un gran honor, y vuelvo y lo repito, porque sé que agendas difíciles llevan ustedes día a día, pero siempre están muy pendientes a todo lo que ocurre en República Dominicana. Gracias. Qué bueno. Embajador, sabemos que tienen una agenda... Bueno, gracias a ustedes. Qué bueno que está ahí, diputado. Le decía al embajador que sabemos que tiene dentro de sus pilares de trabajo una agenda bien, pues con muchos temas. Entonces, la Unión Europea, ¿cómo ve el tema de la diversidad dentro de esa agenda de trabajo? Bueno, antes que todo, muchas gracias por haberme invitado. Para nosotros, nuestro lema como Unión Europea es unidos en la diversidad. ¿Por qué? Porque venimos de países distintos, a veces de culturas distintas, de idiomas distintos y por supuesto también respetamos toda la diversidad que puedan ser sobre la base de religión o de raza o de orientación sexual. Por lo tanto, uno de los pilares fundamentales de nuestra construcción es la igualdad. Y por esto que luchamos contra todo tipo de discriminación, entre los cuales, por supuesto, también contra la discriminación contra la comunidad LGBTI. Dentro de este plan de acción que tiene la Unión Europea, ¿cuáles iniciativas ha tomado frente al tema de la diversidad y específicamente con el colectivo LGBTIQ? Bueno, esto, como decía, es uno de los pilares y por esto que la última iniciativa fue en el noviembre del año pasado, donde la Comisión Europea elaboró una estrategia de 2020 a 2025 con 4 pilares. La primera es la lucha contra la discriminación, porque a pesar que en Europa se ha avanzado mucho y si uno ve las estadísticas ve que un número siempre creciente de personas acepta la comunidad LGBTI, es cierto también que ha crecido la discriminación y por lo tanto se tiene que continuar a luchar contra este tipo de discriminación. La segunda es garantizar la seguridad, porque lo que pasa es también que vemos crímenes de violencia, de odio, de incitación al odio, que no están suficientemente perseguidos. Tercera es construir comunidades que sean inclusivas. Esto porque nosotros tenemos entre nosotros la libre circulación de las personas en los países y esto significa que hay países donde hay pareja arcoíris y esta no está reconocida en otros países. El último pilar es el liderar esta lucha en todo el mundo. Sabemos que hay países donde hasta hay pena de muerte para la comunidad LGBTI o sí, están legalmente están perseguidos. Hay una variedad de situaciones. Nosotros queremos liderar y esto va a ser nuestro programa para los próximos 5 años. De hecho, son 70 países que se observan con esto de la persecución a la población LGBTI. Tenemos en contacto con nosotros vía Zoom al diputado Juan Dionisio Rodríguez, y precisamente usted, embajador, mencionó el tema de la discriminación. Diputado, quiero preguntarle, y sobre todo también para que se una a esta conversación, usted que ha tenido la promoción del proyecto de ley para la no discriminación en República Dominicana, en un proyecto, primero comenzó como un anteproyecto de ley que fue muy controversial, luego ya convertido en un proyecto de ley, todavía sigue siendo controversial y a veces inclusive los mismos legisladores, siento y ojalá y usted me lo pueda confirmar, muchos frente a usted pueden decir que lo estoy apoyando, pero cuando llegue el momento de hacerlo públicamente se ponen tímidos. ¿Por qué, diputado?
Bueno, mira, los legisladores dominicanos todavía tienen una mentalidad muy atrasada. No han entendido que a partir de la Constitución del 2010 o la Constitución del 2015, esa Constitución abre una nueva apertura para la lucha de la igualdad en la República Dominicana, ya constitucionalizada. Pero nosotros tenemos un país muy conservador. El proyecto de ley de igualdad y no discriminación, que tenía 6 años en el Congreso, y que nosotros, nuestra llegada y al presidir la Comisión de los Derechos Humanos, teníamos la obligación de presentarlo como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. De hecho, ya confirmamos nuestra participación en Copenhague en agosto en un encuentro parlamentario por la lucha por la diversidad y la LGTBI, que se va a hacer en Dinamarca, porque la República Dominicana tiene que avanzar aquí a que la discriminación, sobre todo para la comunidad LGTBI y para otra comunidad, para HIV-Sida, para los afro, para diversa discriminación. Y aunque hemos avanzado, porque el Código Penal, que todavía está en discusión, está planteando también, habla de la no discriminación. Hay un proyecto de ley que estaba en la agenda de hoy y que no se conoció porque yo estoy fuera del país, de una ley que declara como un hecho xenófobo y discriminatorio la muerte de Lucrecia tanto en Holanda, una fallecida por nosotros, que fue fruto de un acto de xenófobo, que es un acto de discriminación, y tuvimos por suerte un informe favorable. Para eso es un paso de avance. Sin embargo, los 13 conceptos de no discriminación que establece el proyecto de ley de igualdad y no discriminación, por más que se lo han explicado a los diputados, no lo entienden, y no lo entienden solamente porque también hay un concepto de lo que es la comunidad LGTBI, y como el proyecto también trae sanciones penales, pero además el proyecto constituye una comisión de no discriminación encabezada por la Procuraduría General de la República, y que involucra unas 14 instituciones del Estado, como educación, como salud pública, como el defensor del pueblo, para que realmente la lucha contra la discriminación también sea un problema de formación, un problema de cultura en la sociedad dominicana. Pero obviamente, y tengo que decirlo con la honestidad que nos caracteriza, nosotros vamos a seguir luchando por este proyecto de ley, aunque tengamos que aprobarlo por retazo en diversas leyes, y después podamos conseguir una general. Pero hoy día todavía nosotros no tenemos los diputados suficientes para conseguir un informe favorable al proyecto de ley de no discriminación en la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Bueno, diputado, le quiero hacer una pregunta, diputado. En su gran mayoría le tienen fobia al tema del LGTB. Pero ¿por qué la ley de antidiscriminación, que es una ley para todos, porque es una ley que es para todas las personas, por qué se han empeñado en llevarla solamente o vender una imagen de que es una ley solo para el colectivo LGBTI, cuando la ley es para todas las personas? ¿Cuál es el miedo? Y le hago la pregunta de una manera muy honesta, ¿cuál es el miedo es el miedo de ser sancionado por discriminar? Quizá por ahí es que va el tema, porque hay sanciones fuertes dentro de la ley. Lo que pasa es que se ha cogido ese tema para evitar aprobar el tema de la discriminación, porque perfectamente, como tú dices, es la discriminación a los gordos, la discriminación a la HIV-Z, la discriminación a los afro, la discriminación a los negros. Tiene 13 conceptos de discriminación: la discriminación indirecta, la discriminación directa, y se escudan en la comunidad LGTBI. Pero es precisamente diciendo de manera irresponsable, porque no ha leído todo el proyecto, de que si sacan la comunidad LGTBI del proyecto, entonces se podía aprobar. Lo dicen así los diputados. Digo yo, pero
Y entonces, ¿qué va a pasar con una comunidad que nosotros tenemos, que es real, que existe y que la ampara la Constitución? ¿Qué vamos a hacer? Porque es la Constitución que la ampara, es la Constitución que la protege. ¿Qué vamos a hacer con esa comunidad? Bueno, Entonces, pero el eso no artículo se quiere 39 de la entender. Constitución lo dice, igualdad para todo el mundo. Diputado, gracias Claro, por claro. Y habla de participar la con no esta opinión discriminación, ahí. la Constitución. Y me voy ahora con el licenciado Rodolfo Valentín Santos, que es un amplio conocedor de las leyes en República Dominicana. Y bueno, también digo públicamente que desde la Oficina Nacional de la Defensa Pública, ahí no se discrimina a nadie porque todo el que necesita un abogado se le aporta un abogado de manera gratuita. ¿Por qué el miedo a esta ley, licenciado? Mira, realmente en República Dominicana tenemos nosotros la costumbre, como sociedad digo, y como dice el diputado, muchas veces por falta de educación. Digo por falta de educación porque en más de 5 textos la Constitución de República Dominicana establece respeto a la dignidad. Y cuando habla de respeto a la dignidad, ese respeto a la dignidad también como parte de los derechos fundamentales. Y muchos operadores del sistema estamos acostumbrados a conculcar esos derechos fundamentales de las personas aquí en República Dominicana. Y lo lamentable es que nadie hace nada. Eso es lo lamentable, que nadie hace nada. La Oficina Nacional de Defensa Pública vive permanentemente reclamando esos derechos. Y fíjate que el artículo 38 de la Constitución de la República establece que los derechos fundamentales y el respeto a la dignidad es innato, es sagrado y es inviolable. Y el respeto y la protección de estos derechos corresponde a los poderes del Estado. Y son los poderes del Estado los que tienen que instruir, lo que tienen que educar y sobre todo proteger esos derechos y evitar la discriminación en cualquier sentido, evitar la discriminación. Y nosotros como Defensa Pública vivimos permanentemente luchando porque se respeten esos derechos, en este caso a las personas en conflicto con la ley, permanentemente, a través de habeas corpus, a través de amparo, a través de acciones de habeas corpus preventivo. Porque es que la gente no entiende que todos tenemos derecho y ese derecho fundamental, valga la redundancia, se debe de respetar, incluso desde los operadores del sistema. Claro que sí. Se debe de respetar. Por supuesto que sí. Cuando se habla de derechos de la comunidad LGBTI, ¿cómo lo han visto bajo la mirada de Unión Europea en el mundo, embajador? Bueno, esos son derechos que son universales e indivisibles. Y esto tiene que quedar claro para todo el mundo, por lo tanto, tiene que ser respetados en todos los países del mundo. Y nosotros lo que hacemos es ser abogados activos en todo el mundo, en cada país, por supuesto, en maneras distintas, porque como decíamos antes, no en todo uno tiene que tener en cuenta también las sensibilidades locales, pero ser abogado, y ser abogado sobre todo de los defensores de los derechos, porque son lo que a veces son los primeros a pagar el precio. Así, ha sido difícil trabajar el tema en República Dominicana, embajador. Mira, es un proceso y tengo que decir claramente que es un proceso también en Europa. No es que está consolidado en todos los países europeos. Es un proceso donde hay un proceso de maduración, de crecimiento social también de parte de la sociedad. Esto se está llevando a cabo en Europa, en algunos países en Europa y también aquí en República Dominicana. Yo creo que hay un número siempre creciente de personas que no tienen nada en contra de la comunidad LGBT y están listos a luchar contra la discriminación. Pero hay también algunos rezagos culturales que uno tiene que tomar en cuenta y ver cómo poder solucionar esta ecuación. Pero ese trabajo, este tema, trabajarlo, ¿es una decisión propia o viene como un lineamiento de Unión Europea? Absolutamente como un lineamiento de la Unión Europea. Esto lo estamos haciendo al interior de la Unión Europea y al exterior de la Unión Europea. Y además hay
cada embajador lo gradúa según la posibilidad que tiene al interior de el país que lo huésped. Y da la visibilidad. En el caso de ustedes, ¿qué visibilidad le pueden dar al colectivo LGBTI? Yo creo que tiene una buena visibilidad. Repito, yo no percibo, a lo mejor en Santo Domingo, pero no percibo esta hostilidad hacia la comunidad. Pero hay actos que absolutamente uno tiene que castigar, que también desde el punto de vista de la ley, y también hay actos de incitación al odio, que también esto contra la comunidad LGBTI, pero también contra otro tipo de comunidades vulnerables, que uno tiene absolutamente que ser activo en luchar en contra. Pero cuando se habla de condenas, por ejemplo, en este caso, y aprovechamos la presencia del licenciado Rodolfo Valentín Santos, he visto que ya que en varios entrevistados que hemos preguntado sobre el tema, nos hablan sobre la violencia, nos hablan sobre los crímenes de odio, pero ¿cómo judicializar estos temas? Porque en una ocasión alguien decía, bueno, el problema es que si hay crimen de odio porque tiene un apodo, no tiene un nombre, entonces ¿cómo llevarlo a la justicia, licenciado? Mira, yo lamento mucho que en República Dominicana no exista una oficina responsable y con carácter para asistir, asesorar, representar y defender a esas víctimas. Lamento mucho porque he tenido conocimiento de muchas personas de la comunidad que han ido a presentar quejas, querellas y denuncias precisamente por maltrato, por atropello, por discriminación. Y los operadores del sistema que reciben esa denuncia, en vez de ayudarlo, en vez de procesar y judicializar el proceso, lo que hace es que se burlan de estas personas. Y yo creo que es una responsabilidad de Estado el hecho de orientar a estos operadores del sistema, claro, tanto a nivel de la Fiscalía como a nivel de los destacamentos policiales, a los fines de que real y efectivamente se pueda cumplir el respeto de esos derechos fundamentales por el principio de igualdad. Se puede establecer y se puede percibir cuando una persona va y pone una querella que no pertenece a la comunidad y posiblemente sea de un estatus dentro de la sociedad. Claro. Es increíble cómo se les resuelven los problemas y cómo se judicializan inmediatamente. Y a personas de la comunidad, cómo le dan larga a las investigaciones. ¿Cómo la engavetan? Sí, cómo se rezagan, cómo la guardan, cómo la engavetan. Y no le dan la prioridad, el valor, claro, que merece esa investigación, que merece esa denuncia. Entonces ahí se manifiesta la conculcación del principio de igualdad y la discriminación en estos seres humanos. Así es. Inclusive también hay casos que se han ya denunciado en cárceles de República Dominicana con los intersexuales, con el tema de los conocidos hermafroditas, de que no saben a cuál lugar enviarlo al momento de una prisión. Entonces no escuchan tampoco el sentido de esa persona. Son una decisión que toman por una cédula, por un documento, o por lo que ven en rasgo físico, pero en la parte psicológica no le preguntan a la persona afectada de qué realmente se siente ser. Y de hecho Manuel, como defensa pública, nosotros lamentamos no tener un equipo de defensores públicos preparado como lo tenemos para dar asistencia a las personas en conflicto con la ley que son imputados o que son perseguidos. Pero notando, viendo esta situación de discriminación y esta situación de atropello de estos grupos y otros sectores vulneralizados, nosotros tenemos en la defensa pública un departamento que se llama Departamento para Grupos en Condición de Vulnerabilidad. Sí, claro. Y realmente ese departamento está haciendo un extraordinario trabajo y de hecho realizó un proyecto y se publicó una guía donde los operadores del sistema, cómo darle tratamiento a estas personas que van en busca de justicia. Y precisamente este departamento dentro de la institución, que no es su naturaleza, entre comillas, tuvo que crearse para nosotros entonces a esas comunidades, a esos grupos, nosotros orientarlo y dirigirlo de cómo actuar dentro de
del sistema de justicia cuando son vulneralizados sus derechos. Así es. Yo creo que tampoco tenemos que victimizar o apuntar el dedo contra los operadores sanitarios, porque hay carencia de formación. Por lo tanto, si uno no sabe cómo tratar, no entiende la sensibilidad también de las personas que tiene enfrente, por supuesto que va a reaccionar de manera inoportuna, de una manera que a veces viola los derechos. Por lo tanto, tenemos que pensar también que es importante tener leyes, es importante tener que las leyes se cumplan y por lo tanto que alguien monitoree el cumplimiento de la ley, pero también la formación de las personas que después están en contacto con los vulnerables en general, pero en este caso estamos hablando de la comunidad LGBTI. Totalmente de acuerdo con esto de la capacitación y la sensibilización de las personas. Manuel, disculpa, el embajador dio un punto interesante e importante. El tema de que la Constitución establezca la no discriminación, ¿no? Y el trato igual a toda la persona. También establece que la ley se reputa conocida, pero claro, es un principio, pero no es un principio aplicable, porque sale una ley y yo no la conozco hasta que no me la enseñan. Entonces yo creo que es importante. Y hay gente que protesta para que se cumplan las leyes. Exacto, también, pero no sabe qué dice la ley. Exacto. Y de hecho, como yo ignoro lo que dice la ley, tampoco puedo reclamar esos derechos. Entonces yo creo que como Estado, como gobierno, yo creo que debemos de trabajar en la educación, en la sensibilización de los operadores del sistema para que puedan entender que es una imposición de la Constitución garantizar estos derechos fundamentales a todas las personas en sentido general. Así es. Dentro de su misión como embajador en la República Dominicana, ¿ha tratado estos temas con el gobierno dominicano y cuáles retos tiene usted como Unión Europea frente al tema de la discriminación, la igualdad y sobre todo en un tema donde todos han coincidido, que es como el más sensible de todo, que presenta más estigma y discriminación, que es el colectivo LGBTI? Bueno, nosotros en los varios años que he estado aquí, hemos tenido varias actividades con el gobierno sobre la no discriminación. Recuerdo, por ejemplo, en 2019 con la vicepresidenta, donde tuvimos al Teatro Nacional todo un espectáculo, pero también con intervenciones de personas de varias comunidades, incluyendo el LGBTI, que hablaban de discriminación. Después, este año hemos tenido también en la televisión un programa donde también hemos hablado de no discriminación. Por lo tanto, es una constante esto porque es una política de la Unión Europea al interior y al exterior, como decía antes. Ha sido difícil. Yo diría que no, porque hay una buena predisposición con las autoridades. Más bien es identificar cuáles son las medidas que uno puede apoyar y acompañar para que esto se lleve a cabo. El diputado hablaba antes del proyecto de ley. Yo considero que, por ejemplo, sería bueno poder socializar este proyecto de ley de manera de poder escuchar todas las partes, también explicar de qué se trata, porque a lo mejor no todos entienden los detalles, y de otro lado poder escuchar cuáles son los comentarios y ver cómo esto puedan ser tomados en cuenta en el proyecto de ley para poder avanzar, porque es un proyecto del cual se habla desde hace mucho tiempo y creo que sería importante para luchar contra la discriminación en este país. Finalmente, para ambos, una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se puede frenar el estigma y la discriminación de manera general? Bueno, yo creo que, como habíamos dicho anteriormente, yo creo que es una campaña de educación en sentido general y de sensibilización a todas las personas. Y un modo fácil de comenzar a educar en ese sentido son las escuelas y las universidades. Que estos temas sean tratados de manera prioritaria en los currículos, en los pensum de las universidades y las escuelas. Yo creo que sobre todo la educación. Excelente, embajador. Yo continúo en este sentido, pero hablando de la cercanía, en el sentido de poner en contacto desde las escuelas
las personas con los distintos motivos por el cual uno discrimina, que puede ser una discapacidad física, mental, que puede ser una situación como por ejemplo la situación de los presos o de los migrantes o de la comunidad LGBTI. El problema es que uno estigmatiza y aleja, y por lo tanto hay esta lejanía que no permite tener una empatía con los problemas que las personas de estas comunidades tienen. Por lo tanto, poder acercarse, entonces también hablarse, comunicar, entender, banalizar lo que parece ser algo de muy distinto, muy distante, creo que sería muy provechoso para el progreso de este país. Bueno, muchísimas gracias a ambos por unirse a esta edición especial del día de hoy. Y felicidades por el trabajo que realizan también para la República Dominicana. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y estaremos siempre a la disposición para hablar sobre estos temas, Claro sobre sí. todo derechos fundamentales, derechos humanos. Como debe de ser. Embajador, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa. Cuando retornamos se siguen uniendo más amigos y personas también que realizan grandes trabajos y aportes a nuestro país.